Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. Benito Mateo era un indio mayo que por motivos de trabajo se había ido a vivir a la localidad de Guerrero en el estado de Chihuahua. Hasta ese lugar había llegado, pues don Benito tenía una habilidad muy valorada en la época en la que no existían los recursos médicos que existen ahora, ni la asistencia social. Me refiero a los conocimientos herbolarios que había recibido de su madre y de su abuela. Eres muy bueno, Benito, lo único que te falta para ser una buena curandera es haber nacido vieja, le decía su madre, lo que provocaba las risas de sus hermanas y la natural vergüenza del muchacho. Y es que era verdad, era muy bueno, mejor que todas sus hermanas. Era muy sensible y tenía buena memoria, así que podía recordar los caminos por los que las viejas mujeres de la tribu lo llevaban para ir a recolectar sus plantas. Además, sabía distinguir las plantas que de verdad tenían poderes curativos de algunas otras que eran quizás muy semejantes, pero carecían de todo valor terapéutico. Solo tenía un problema, y es que era muy iracundo. Su abuelito le decía que no dejara nunca que se le metiera el diablo, es decir, que fuera dominado por la rabia. Luego agregaba el sapiente anciano: los que se enojan se vuelven esclavos del que los hace enojar. Creció pues el bueno de Benito y pronto dio muestras de tener una buena mano para los negocios. Muy pronto comenzó a viajar a las ciudades cercanas para vender sus hierbas y atender a personas con dolencias que confiaban plenamente en sus habilidades como curandero. Era tan efectivo que comenzó a ganar no solo dinero, sino además fama. Era poco dado a los arrebatos místicos. Despreciaba a los que hacían un circo para atraer la atención de la gente. Benito era sobrio y creía que el poder curativo era un asunto propio de las plantas y nada más. No invocaba jamás, como otros curanderos, la intervención de Dios para que un enfermo consiguiera la salud. En una ocasión sucedió que un militar que se encontraba en campaña tenía a uno de sus hombres de confianza herido. No había sido una herida propia del combate. Lo que sucede es que aquel hombre, mientras perseguía a unos fugitivos, fue enganchado por una rama y derribado del caballo. Desde entonces padecía de unas fuertes dolencias en la espalda que le impedían moverse con normalidad. El propio militar, un tal Coronel de la Vega, fue hasta la casa del indio mayo para solicitarle su auxilio. A Benito aquello le gustó porque sintió que aquel gallardo militar le daba su lugar, lo reconocía como un hombre de conocimiento. Así que fue hasta el cuartel y después de hablar con el hombre y de palpar con sus encallecidas manos el cuerpo del doliente, llegó a la conclusión de que el golpe era un asunto menor y secundario, que el verdadero problema era el susto, como se refería a los males derivados de lo que hoy conocemos como ansiedad. Así que fue con el coronel y le dijo que aquello era de fácil solución, pero que requería un poco de teatro. Así que le pidió que fuera a hablar con su hombre para informarle que le darían una medicina efectiva y probada, de sabor amargo,
y que le provocaría fuertes vómitos y diarreas, pero que después de todo aquello sanaría. Como es obvio, el hombre aceptó, así que Benito le proveyó de un cuenco de madera en el que había revuelto unas raíces machacadas, unas ramas y un poco de agua. El hombre debía beber aquel brebaje de un solo tirón. Así lo hizo. Poco le duró aquello en el estómago porque en menos de 10 minutos ya estaba echando todo por ambos extremos del aparato digestivo. Así estuvo durante toda la noche. Por la mañana era hombre nuevo, como si nada le hubiera pasado. Benito le había proporcionado una fuerte dosis de la mítica hierba de la flecha, popular en las regiones serranas de Sonora y Chihuahua y de nombre científico Sagittaria longiloba. Es una planta tóxica conocida por su potencia purgante. Aquello le cayó en gracia al coronel, pues dedujo que Benito era hombre prudente y con sentido del humor. Le pidió que se les uniera, que él iba rumbo a Chihuahua, donde había sido comisionado, que se trajera a su familia y que se irían en menos de 3 días. Soy solo, dijo Benito. Ah, pues más fácil, replicó el coronel, y no se habló más. Se instalaron en Guerrero, Chihuahua, localizada al noroeste de la Junta. El indio se sintió como pez en el agua, rodeado de aquella enorme expansión vegetal, y muy pronto comenzó a explorar la zona con un salvoconducto que le habían proporcionado los militares. Rápidamente consiguió tener a buen recuadro las plantas de su farmacopea. Atendía lo mismo a las mujeres parturientas que a los hombres heridos de bala, o a quienes trabajando se cortaban y adquirían las peligrosas infecciones. No tardó en ser conocido en toda la zona. De esa fama derivó el amor que encontraría en una mujer llamada Juana, mestiza natural de Maikova. Era una muchacha muy joven, casi una niña, de piel morena y apetecibles formas mujeriles. Se celebraron pues las nupcias y el coronel fue su padrino. Se mataron 2 reses y un cerdo y se bebió alcohol como si no hubiera un mañana. Aquel matrimonio, podría decirse, fue feliz hasta que sucedieron los hechos. Un día, mientras Benito se encontraba limpiando sus plantas y colocándolas en frascos que a su vez ponía ordenadamente en unas tarimas de madera, una piedra entró por la ventana. Venía envuelta de un papel y en el papel un escrito. Benito no sabía leer y pensando que sería algo urgente, salió a la calle a toda prisa para ver si encontraba a quien hubiera escrito aquel mensaje. Pero eran las horas de la canícula y el pueblo dormía. Fue de inmediato hasta el cuartel y le pidió al escribano que le leyera aquello. El hombre tomó el papel, lo leyó y después, volteando a ver al curandero, le preguntó: ¿Quién te dio esto? Lo aventaron por la ventana, respondió encogiéndose de hombros. Luego, aquel hombre le dijo que alguien quería hacerle mal, que no prestara atención, que aquello era una simple habladuría. Picado por la curiosidad, Benito urgió a aquel hombre para que le revelara el contenido de aquellas letras. Mira, dice que tu mujer tiene otro señor y que se ven en el cerro donde tú te imaginas. Eso es todo. Luego le dijo que aquello buscaba hacerlo perder la cabeza y nada más. Pero era demasiado tarde. Benito temblaba de rabia y salió corriendo sin decir nada. Llegó hasta su pequeño dispensario, se puso el sombrero, se terció el rifle y salió hacia el monte. No hubo necesidad de que el anónimo le diera más instrucciones. Él ya sabía hasta dónde debía ir para buscar a su mujer. Ahí estaban Juana y un hombre joven, un Catrín, como les llamaban por entonces. Se encontraban a la sombra de un arbolillo junto a unas tinajas que eran llenadas todo el año por unas chorreaduras de unas enormes piedras lamosas que proporcionaban además una fresca sombra. Se acercó con sigilo, como si fuera un cazador. Aquella imagen le hizo arder la sangre. Su mujer y su amante desnudos. No había duda alguna, era ella. No lo pensó. Hizo descansar el rifle sobre una horqueta y apuntando muy bien, apretando las muelas, tiró del gatillo. La explosión del Winchester rebotó en las cañadas. La bala partió en 2 la espalda del amante y destrozó el pecho de la esposa infiel. No sintió nada Benito. El mundo en torno a él se detuvo. Lió un cigarro y se lo fumó despacio, con placer,
con satisfacción. Había hecho lo correcto. Después comenzó a caminar instintivamente rumbo a casa. A 100 metros de ahí escuchó el relincho de un caballo y no tuvo que levantar la mirada para saber de quién se trataba. Tengo que detenerte, Benito, acabas de cometer algo muy criminal. Suelta el cohete, le dijo el coronel, que habiendo sido informado por el escribano, salió a todo golpe para tratar de evitar un crimen de sangre. Su misión era precisamente la de preservar la paz del lugar. Benito alzó la mirada y vio al coronel. Y le vio la cara de demonio. Soltó el arma y luego se hincó. Haga lo que quiera, dijo después con la cabeza agachada. El militar se apeó y cometió un error fatal. Se acercó con la confianza y naturalidad que le proporcionaba el conocer al hombre. Justo en ese momento, Benito se alzó como un resorte, tomó el arma y en un instante le dio en el pecho al coronel, asesinándolo de inmediato. Apenas se disipó el eco del disparo, Benito pateó el cadáver y lo escupió para después decir: tú también sabías a dónde tenías que ir. Luego, con una simplicidad que hubiera helado la sangre de algún testigo, Benito se metió el cañón aún caliente del rifle en la boca y se reventó la cabeza. Los militares recuperaron los cuerpos y trataron de echar tierra al asunto. Las voces populares, proclives a la creatividad, comenzaron a tramar esta leyenda cuando aún los cuerpos no habían sido sepultados. Se dijo que el amante de Juana era un demonio y que aquel lugar quedaba maldito para siempre. Tal vez, como sucede tantas veces y como hemos visto aquí en México, Historia y Leyenda, para plantar una advertencia moral. Desde entonces, en Guerrero, Chihuahua, se ha hablado de la amante del diablo. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.